Un feliz año para todo el mundo. Esto es el canal de ustedes y aquí deseándole el feliz año y cómo pasé yo el último día del año. Bueno, eso fue una locura porque les voy a decir la verdad, me quedé hasta las 11 de la mañana del día primero y es que quién no se queda derecho, todo el mundo disfrutando, pasando bueno, sabroso. Pero hay una cosa, ya no daba abasto, me tuve que volar. No bebí mucho, no, sí me tomé unos cuantos guaros y rones, estaba mezclando, eso es malo, pero entonces ya lo último me volé sin que nadie se diera cuenta, me entré a dormir, casi no dormí en el día, me levanté con un leve dolor de cabeza. Hoy en día a mí ya me hace daño beber, sí, antes yo era un poco alcohólico, pero ahora estoy muy juicioso con eso, pero beber ahora me causa mucho dolor de cabeza, por eso tampoco me gusta, porque quién va a querer a todo un dolor de cabeza. Y pues bueno, si hicieran muchas cosas aquí, ustedes van a ver cómo pasé yo un pequeño fragmento y este video es como para medio mostrarles, porque es que después en la pachanga ya uno con un poquito de traguito, ¿cierto? Ya un poquito entonado, no borracho, ya uno quiere estar con la familia, entonces no grabé mucho, pero aquí les voy a pasar un fragmento cómo se pasó un poco de esto. Y sí, por ejemplo, aquí ya un pequeño pasabocas, arepita frita con pedacitos de chorizo y mire que no falte el trago, el aguardiente y de fondo la ciudad, mire, hermosa Medellín como siempre. Teníamos también la soda, cerveza, no faltaba el que pasaba el guaro con la cerveza, eso sí es una bomba y también hay roncito para los que les gusta el roncito y aquí estamos reunidos, miren los pasantes, eso sí, yo tomo mucha agua cuando me tomo algún trago para siempre estar hidratado y que no me dé al otro día el guayabo peor y eso sí un consejo, échele limón al agua y les aseguro que el otro día no va a tener tanta sed. Mire, aquí estábamos colocando la musiquita, siempre música de diciembre, un pachangón ahí colocando los temas de diciembre que no falten en esta temporada, claro que sí. Por ejemplo, escuchando el gran combo de las estrellas, no les puedo poner la música, ya eran las 11:10 ya casi y por aquí la suegra estaba muy animada tocando trompeta, ya toda entonada y toque trompeta toda la noche. Eso sí, no falta la quemazón del muñeco de Año Viejo para que se vayan todos los males con él. Por eso se quema el muñeco de Año Viejo. Esto es tradición en diciembre de muchos paisas aquí en Medellín, no sé en otras partes del mundo si también lo harán, en otras partes de Colombia, perdón, si también lo harán. Y de fondo sonando faltan 5 para las 12. Y es que, por ejemplo, aquí en Colombia se tiene la tradición del Año Viejo. El muñeco de Año Viejo, ¿qué es? Es el muñeco lleno de trapos y pólvora, bastante pólvora. Esto lo hacen los adultos, obviamente, y lo ponen en un lugar donde esté un poco despejado, aunque bueno, ustedes ahí pueden ver de que pasan carros y motos y no les importa que estallen esta pólvora. Yo hoy dije, bueno, voy a mostrarles a la gente un poco de cómo paso yo con la familia la Navidad. Una parte de la familia. Y ya la familia iba a dar el feliz año a todo el mundo. Y sí, aquí ya todo el mundo dando el feliz año, hasta los vecinos se acercaban para dar el feliz año a los vecinos. Todo eso, todo el mundo era un sinfín de abrazos y saludos y todo el mundo y el guaro que no falta para celebrar la bienvenida del año nuevo, claro que sí. Y aquí no les puedo dejar la música de fondo que está muy buena por derechos de autor. Observen ya cómo se veía la ciudad de nublada por toda la pólvora que tiran y al fondo se ve un globito, ya se empezaban a ver los globos. Y ya a las 12 en punto comenzamos a hacer la fritanga. Empezamos con unas empanaditas de carne y de papa. Ahí empezamos a fritar. Esto se llama una hornilla. Esto que tenemos aquí, una hornilla muy eficaz para no meternos con tanta leña, humo ni nada de eso. Y claro que sí que nos falta el chicharroncito también. Chicharroncito con arepa. Ahí estamos entonaditos. Mira la doña bien elegante ahí. Tenemos esa costumbre de comer bastante. Al trasnocho le da hambrecita a uno, al otro día el sancocho. Eso sí, al otro día aquí en la casa no hubo ganas de sancocho. Todo el mundo estaba trasnochado, amanecido. Muchas personas por aquí en la zona, en el barrio, se hicieron. Pero se pasó muy bueno este año. Espero prosperidad para ustedes y su familia. Espero que les vaya muy bien en todo lo que se proponga. Y este año aprovecho para decirle aquí en Girán TV, vamos a tratar de hacer un contenido también más como en lo personal. O sea, en lo mío, en lo personal
personal mostrándoles qué tipo de negocio hago, cómo hago para generar ingresos, cómo me va en esto de las redes sociales, cómo hacemos para poder salir, o sea, por ejemplo, por decirlo así, detrás de cámaras, videos sin editar, sin hacer cortes. Por cierto, en la parte de videos más como personales en lo mío, también vamos a ver, por ejemplo, el ayuno intermitente. Yo hago ayuno intermitente, hasta ahora ya son, a ver, yo miro las 11:30 de la mañana, no he desayunado nada, y por cierto, también tomo algo de líquido de agua mezclado con algunas cosas para ayudarme. Esos son videos, unos tips que es salud, eso es muy bueno. Ustedes tienen que cuidarse y eso también previene cáncer, muchas cosas, mejor dicho, lo mantiene usted con más energía. Todo es cuestión de costumbre, no es que usted se va a morir de hambre, le va a dar gastritis, no, eso es pura mentira. Para que ustedes tengan como una guía también para la salud. Yo lo hago y me va muy bien. Muchas cosas se vienen, viajes también, entonces vamos a tratar de salir más a las zonas de Antioquia, a los pueblos, todo esto. Y ojalá se dé un viaje internacional que vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, estuvimos acá en un pasaporte que aquí ustedes pueden ver ese video y si ustedes tienen planes de viajar este año, vayan allá, que ese video les muestra cómo sacar la cita para el pasaporte. Hay personas que en el año viejo, ya hablando del año nuevo, año viejo, tienen la tradición de comerse en 12 uvas, ponerse una prenda amarilla o una ropa interior amarilla, también salir con las maletas a darle la vuelta a la manzana. Creo que muchas de esas tradiciones ya la gente las ha dejado o a otras les da pena salir con una maleta a darle la vuelta a la manzana, que eso genera prosperidad. Eso quiere decir que usted va a tener viajes en ese año, viajes. Yo tenía un amigo que hacía eso y salía con la maleta y se daba una vuelta en el barrio, pero yo digo que son tradiciones irrespetables lo de cada quien. Yo digo que usted mismo con su mentalidad llama eso, con su energía, hay que llamarlo en su vida. Este año 2024 nos dio muchas cosas, muchas alegrías, también obstáculos, por ejemplo, como el video que hicimos de las ventas bajas en Colombia. Entonces, eso es algo muy duro también que le dio a mucha gente. Por ejemplo, este 2024 fue un año duro para el comercio, pero vamos a ver que este 2025 sea mucho mejor. A la fecha que grabo este video ya es 6 de enero, ya han pasado varios días, he estado comenzando a trabajar, comencé otra vez a trabajar el 2 de enero, que yo tengo mi trabajo, mi emprendimiento, y ya con los de los videos, también por ahí monté ya el primer video del año, que es el que la gente me lo pedía mucho, el candado con alarma. ¿Ustedes cómo pasaron el feliz año? Cuéntenme ustedes ahí en los comentarios, y también qué clase de video les gustaría ver este 2025, díganme para dónde nos vamos. También me pidieron por ahí varios videos, por ejemplo, réplicas de AAA de tenis. Esto es Girán TV, ahí abajo hay un botón de suscribirse que usted no se perderá en los próximos videos, es ahí gratis, le dan el botoncito y nos vemos este 2025 con muchos más videos. Nos vemos de nuevo, chao, chao.